Hoy vamos a entrar juntos a uno de los capítulos más conmovedores, misteriosos y reveladores de toda la historia del arte. Durante décadas se ha repetido la idea de que Vincent Van Gogh vivió toda su vida consumido por la locura, pero la realidad es mucho más humana, más cercana y también mucho más trágica. En este video vamos a recorrer los últimos 70 días de su vida, un periodo de creatividad desbordada, de lucha interna, de esperanza y de profunda desesperación. Un tiempo en el que pintó como si supiera que el reloj avanzaba más rápido de lo normal. Y entre todas esas obras intensas, vibrantes y turbulentas, se esconde una pintura extraña, fragmentada, casi abstracta, que por más de un siglo mantuvo en vilo a historiadores y expertos. La que hoy se considera el último cuadro de Van Gogh. Una obra que no solo revela su estado emocional, sino que también nos permite comprender, quizá por primera vez, cómo fueron realmente sus últimas horas. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre la forma en la que ves a Van Gogh, su arte y su despedida. Bienvenidos a Arte en el Tiempo. Es un mito que Vincent Van Gogh estuviera enfermo durante toda su vida adulta. Por lo que sabemos, no tuvo su primer episodio grave hasta la Navidad de 1888, cuando tenía 35 años, y 2 años después murió. Así que solo fueron los últimos 2 años. Sin embargo, pasó 11 de los últimos 18 meses en un manicomio y su enfermedad acabaría con su vida poco después de cumplir 37 años. El artista entendía que la locura era una enfermedad como cualquier otra y que, entre episodios, no estaba loco. Era a través de su trabajo como se recuperaba y se mantenía bien durante más tiempo. Pero no hay duda de que la salud mental de Van Gogh influye en cómo vemos su obra, y eso incluye su último cuadro. Siempre ha habido debate sobre cuál fue el último cuadro del artista. Durante muchos años se pensó que era este cuadro, principalmente porque aparecía en un libro de la década de 1930 y en la adaptación cinematográfica de ese libro en 1956. Y el tema oscuro y sombrío del cuadro parece resumir perfectamente los últimos días de Van Gogh, llenos de presentimientos sobre su eventual muerte. Pero ahora se acepta ampliamente que esta obra inusual es su último cuadro. El misterio de qué era y dónde fue pintada tardaría más de un siglo en resolverse. Noticias de última hora. Quédate en casa. Y eso solo fue posible gracias a una epidemia mundial. Lo que significa es que ahora tenemos una visión más profunda de cómo fueron las últimas horas de Van Gogh, antes de su trágica muerte. En mayo de 1890, Vincent se dio de alta del manicomio de Saint-Rémy y se dirigió a París para ver a su querido hermano Theo, a su cuñada Jo y a su nuevo bebé, Vincent, al que habían puesto su nombre. Creó este cuadro para celebrar el nacimiento. En el manicomio, había trabajado todos los días, excepto durante sus 4 crisis nerviosas, cuando intentó quitarse la vida en varias ocasiones. Como explico en mi anterior película sobre Van Gogh, allí consiguió completar la increíble cifra de 150 pinturas, aproximadamente una cada 2 días. Al final, solo pasó 3 días en París con Theo y su familia, ya que la ciudad le resultaba abrumadora. El inquieto artista, que ya se había mudado 36 veces a lo largo de su vida, volvió a cambiar de residencia, esta vez a Auvers-sur-Oise, a 1 hora en tren de París. Theo, el defensor de Vincent, había apoyado económicamente a su hermano desde 1882. Pero la pintura era cara y Vincent solía gastar su asignación en comprar materiales en lugar de comida, lo que ponía en peligro su salud. La llegada del nuevo bebé significaba que Theo, cuyas finanzas ya estaban muy ajustadas, tenía aún más responsabilidades económicas, además de problemas en el trabajo. No es de extrañar que se mostrara poco comprensivo con Vincent y sus problemas. Así que, cuando el artista se marchó para volver a Auvers, estaba convencido de que era una carga económica y emocional para Theo, lo que le preocupaba enormemente al mudarse a su nueva casa. Cuando Vincent se mudó a Auvers, esta localidad ya era famosa por ser un centro artístico. Paul Cézanne, Camille Pissarro, Auguste Renoir y Charles François de Aubigny ya habían pintado la región, pero fue Van Gogh quien la inmortalizó. Todos los artistas eran amigos o pacientes del Dr. Paul Ferdinand Guéchet, médico,
pintor aficionado y coleccionista de arte que también conocía a Claude Monet y Victor Hugo. Theo había concertado una cita para Vincent con el doctor Gachet para que éste pudiera vigilar su salud y aceptara sus pinturas en lugar de pagos por los tratamientos. El 20 de mayo de 1890, el artista se mudó a la posada Auberge Grabou por 3 francos y 50 centavos al día, en régimen de alojamiento y comida. Le asignaron la habitación número 5, una sencilla buhardilla de 7 metros cuadrados donde pasaría sus últimos 70 días. También disponía de un estudio de pintura que compartía con otros artistas residentes. El doctor Gachet recomendó a Van Gogh que trabajara todo lo posible para evitar que su enfermedad se apoderara de él. Y fueron su trabajo y su prodigiosa producción, a menudo considerada como una caída en la locura, lo que de hecho le impulsó a seguir adelante. Aubergeux dio energía a Van Gogh, que veía algo que pintar en todo lo que miraba. Y se propuso capturar la calidez y la seguridad de la vida rural, y lo hizo con colores vibrantes en los que a menudo predominaba el verde. Vincent, aún más frenético que antes, produciría 75 obras y más de 100 bocetos en sus últimos 70 días. Trabajaba tan rápido que a veces se quedaba sin lienzos y pintaba en paños de cocina. Y aquí podemos ver claramente la tela a cuadros rojos. El doctor Gachet y Vincent se hicieron amigos inmediatamente. El artista lo describiría en una carta como un amigo hecho y derecho y algo así como un nuevo hermano. Y Gachet, que se preocuparía profundamente por el atribulado artista, sería un hombre fundamental en esta historia, así como en la posterior difusión del legado de Van Gogh. Tras otra visita a Theo y su familia en París el 6 de julio, Vincent se enteró de que su hermano estaba pensando en dejar su trabajo en la galería de arte que había dirigido durante muchos años. Theo también comenzaba a mostrar los primeros síntomas de la sífilis que acabaría con su vida. 6 meses después del regreso de Vincent a Auvergne, el comportamiento del artista se volvió más sombrío. La ansiedad comenzó a abrumarlo y dejó de relacionarse con la familia del doctor Gachet. Tras algunas discusiones sin importancia, empezó a pasar cada vez más tiempo solo, sumiéndose en pensamientos oscuros y bebiendo en exceso. Sin duda, la salud y los asuntos financieros de su hermano comenzaron a preocuparle. Vincent firmaba sus pinturas con su nombre de pila, principalmente porque sabía que su apellido era difícil de pronunciar y rara vez fechaba sus pinturas. Pero podemos fechar sus obras leyendo sus cartas, de las que se estima que escribió más de 2000, de las cuales se conservan 903, todas ellas fechadas. En ellas, a menudo describía en qué estaba trabajando o hacía bocetos de las pinturas que estaba creando, incluso escribiendo los colores en los bocetos. Gracias a estas cartas podemos calcular con precisión la fecha de cada una de las pinturas sin fechar. Y gracias a una de esas cartas, incluso sabemos los colores que tenía en su paleta. En las últimas semanas de su vida, Vincent trabajó en una serie de paisajes de las colinas que rodean Auvers. Las pinturas son inusuales, ya que miden 50 centímetros de alto y 1 metro de ancho, un formato de lienzo completamente nuevo que no había utilizado antes. Pintó nada menos que 12 de ellas, incluyendo campos de trigo con cuervos y raíces de árboles. El 10 de julio, Vincent, sintiéndose terriblemente solo en Auvers, le escribió a Theo que quería expresar la extrema soledad y tristeza en estas pinturas de campos de trigo, y son terriblemente conmovedoras. Había pintado muchos retratos en Auvergne y consideraba que el retrato era su mejor trabajo. Pero estas últimas obras eran vastas extensiones, totalmente desprovistas de figuras humanas, ni siquiera de los trabajadores agrícolas con los que anteriormente había salpicado sus paisajes. Es como si hubiera renunciado a la humanidad. En la misma carta a Theo del 10 de julio, escribió: «Mi vida también está atacada hasta la raíz». Y una pintura que un amigo describió como un sotobosque, lleno de sol y vida, al día siguiente de la muerte de Vincent, ahora es considerada por los estudiosos como su última pintura. Es una obra extraña. También carece de personas, pero también carece de forma. Está inacabada, lo que es muy inusual en Van Gogh y una señal de que todavía estaba trabajando en ella cuando murió.
Debido a su naturaleza experimental y su calidad abstracta, los expertos se preguntaban si el lugar del cuadro existía realmente fuera de la cabeza de Vincent. Y se tardaría más de un siglo en encontrar la respuesta. A Wouter van der Veen, director científico del Instituto Van Gogh, le prestaron una colección de postales antiguas que nunca tuvo tiempo de ver hasta el confinamiento, cuando todos tuvimos más tiempo libre. Casualmente, tenía una de las antiguas postales en la pantalla de su computadora en su casa de Francia, cuando algo le llamó la atención. La postal, que databa de 1900, le recordó a Raíces de árboles de Van Gogh. Abrió una versión digital del cuadro, los comparó y se dio cuenta de que se trataba del mismo lugar. Ahora sabemos que Raíces de árboles fue pintado en la Rue de Aubinge. Una carretera principal que atravesaba Auberson estaba a unos 4 minutos a pie de la posada en la que vivía Vincent. Gracias a esta extraña coincidencia, la pendiente con las raíces de los árboles al descubierto se encuentra en un bosquecillo o matorral, donde la madera se utilizaba como leña. Pero, milagrosamente, cuando los especialistas en vegetación inspeccionaron el lugar, descubrieron que los tocones de los árboles seguían más o menos intactos. Y ahora podemos ver el lugar exacto donde Vincent van Gogh pintó su última obra en su último día. Como muestro en mi video sobre la noche estrellada, Vincent no reproducía escenas de la naturaleza con exactitud, sino que pintaba lo que le parecía más adecuado desde el punto de vista estético. Y Raíces de árboles no es una excepción. Es una pintura inusual, muy recortada, que recuerda a las obras japonesas que tanto admiraba, sin una sensación real de espacio o perspectiva, casi abstracta en su composición, con varias partes sin terminar, como si se hubiera detenido de repente, tal vez con la intención de terminarla. En el estudio de la posada, vemos las pinceladas cortas y nítidas que nos son familiares, y la obra está pintada con la habitual sensación de urgencia de Van Gogh. Ahora se cree que comenzó la pintura en la mañana del 27 de julio en la Rue de Aubinge y trabajó en ella hasta última hora de la tarde. La dirección de la luz solar en el cuadro sugiere que las últimas pinceladas se pintaron hacia el final de la tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse. Se cree que Vincent llevó entonces el cuadro a la posada, sin terminar, y se fue con un revólver para quitarse la vida. Como dijo en una carta anterior, he vivido como esas raíces de los árboles. He hecho todo lo posible. Yo he luchado con la vida. Luego se dirigió a las afueras del pueblo, a un tranquilo campo de trigo mientras se ponía el sol, posiblemente uno que ya había pintado, y se disparó. Regresó tambaleándose a la casa del Dr. Gachet en algún momento después de la cena y murió 2 días después, el 29 de julio de 1898. Años antes, Van Gogh había pintado esta imagen de raíces de árboles, sobre la que le escribió a Theo. Quería expresar algo de la lucha de la vida en esas raíces negras y retorcidas con sus nudos. Y es tentador ver su última pintura, Raíces de árboles, como una lucha similar en la vida, con sus raíces enredadas y expuestas, rotas, y sus pinceladas irregulares que reflejan su mente perturbada. El lienzo inacabado como un signo de frustración y desesperación por una obra difícil. A Theo le informaron de ello a la mañana siguiente del incidente y se dirigió inmediatamente a Auberg, a tiempo para ver a su hermano con vida por última vez. Alrededor de la 1 de la madrugada, Vincent miró a Theo, su más cercano apoyo, su hermano y su protector, y le dijo, me gustaría poder marcharme así. Y eso es lo que hizo, según sus propios términos. Desde 1890, la muerte de Vincent van Gogh se consideró autoinfligida. Luego, en 2011, se publicó una biografía que afirmaba que Vincent no se quitó la vida, sino que fue asesinado por 2 chicos de la zona. Es una teoría que ahora la mayoría de los historiadores descartan. Pero las teorías conspirativas tienden a cuajar. 2 películas y numerosos artículos de prensa han presentado esta teoría. ¿Por qué? Van Gogh se ha convertido en el símbolo del artista injustamente tratado por la sociedad y, como tal, es más fácil culpar a otros. Pero la respuesta más simple suele ser la correcta. Vincent, cuyas cartas muestran que no era nada optimista sobre el futuro, estaba harto de sufrir. Vincent se lo dijo a su hermano y se lo dijo al Dr. Gachet,
un hombre que sabía de disparos. Cuando se revisó la ropa de Vincent el día en que se pegó un tiro, se encontró en su bolsillo el borrador de una carta a Theo que nunca envió, manchada con su propia sangre. Nunca sabremos si la guardó deliberadamente, pero en ella escribía sobre lo que le preocupaba ese día, diciendo que escribía en un estado de crisis y que le preocupaba ser una carga para Theo, quejándose de que las obras de los artistas muertos se vendían mejor que las de los vivos, y terminando con, arriesgo mi vida por mi propio trabajo. Al igual que su último cuadro, la carta quedó inconclusa. El Dr. Gachet dibujó este retrato de Vincent en su lecho de muerte, en el que se ve la oreja mutilada del artista. El funeral se organizó en la iglesia de Auvers, que Vincent había inmortalizado en un cuadro anterior. Pero quitarse la vida seguía considerándose un pecado por la Iglesia Católica y la solicitud fue rechazada. Así que, en su lugar, el funeral se celebró en el pueblo vecino. Es otro mito que solo acudieran unas pocas personas, ya que contó con una gran asistencia de amigos, artistas y vecinos. El cuerpo de Vincent fue velado en la habitación que utilizaba como estudio, rodeado de sus últimos lienzos y montones de flores amarillas, entre las que, por supuesto, se encontraban sus queridos girasoles. La ruta del cortejo fúnebre pasó por la iglesia que le había negado a Vincent un entierro cristiano, y fue enterrado en lo que Theo describió como un lugar soleado entre los campos de trigo. Luego, en octubre de 1890, solo 3 semanas después de la muerte de Dangeau, Theo, que padecía sífilis avanzada, perdió la razón y fue internado en un manicomio, donde también acabaría muriendo el 25 de enero de 1891 y siendo enterrado en los Países Bajos. Luego, en 1905, expiró el contrato de arrendamiento de la tumba original de Vincent en Auvers y fue necesario volver a enterrarlo. La viuda de Theo, Jo, decidió trasladar los restos de su esposo de Utrecht a Francia y reunir a los 2 hermanos de nuevo para la eternidad. Y así, entre pinceladas frenéticas, raíces expuestas y un corazón cansado, se apagó la vida de uno de los artistas más grandes de la historia. Dangeau dejó un legado que hoy sigue hablándonos con una intensidad imposible de ignorar. Y comprender sus últimas obras es, en parte, comprender su alma. Si este viaje por los últimos días de Vincent te ayudó a ver su arte con nuevos ojos, te invito a apoyar este proyecto. Suscríbete, deja tu like y cuéntame en los comentarios qué obra te gustaría que analicemos en el próximo video. Tu participación hace que este canal siga creciendo y que podamos seguir explorando juntos los secretos del arte. Gracias por acompañarme en Arte en el Tiempo. Nos vemos en el próximo video.